Tubérculos comestibles, parte 2. Alcachofa china. Parece una gran oruga. Tiene un sabor fino y dulce, similar al de las alcachofas o salsifíes. Suelen ser frotados con sal gruesa y blanqueados, pueden ser fritos, cocidos con mantequilla, o aderezados como las alcachofas de Jerusalén. Los chinos lo consumen generalmente en escabeche como picle, condimentado en vinagre y a veces en pimienta. De acuerdo a su cosecha, los rizomas se plantan en primavera, pero la planta no desarrolla nuevos tubérculos hasta septiembre. Se siembra en enero, febrero y marzo y se cosecha en septiembre. Apios americana. Los tubérculos son crujientes y nutritivos, con un alto contenido de almidón y especialmente proteína. Esta planta fue una de las plantas comestibles más importantes de Norteamérica preconquista, y actualmente está siendo desarrollada para domesticación. Cacahuete o maní. Lo ponemos como tubérculo, pero en realidad, el fruto es una legumbre, pero considerada un fruto seco, de desarrollo subterráneo, oblonga, inflada, de 2 a 5 centímetros por 1 a 1,3 centímetros, de paredes gruesas, reticuladas y veteadas, con de 1 a 4, menos de 6, semillas. Estas últimas tienen un tegumento de color rojizo oscuro, son oblongas y de unos 5 a 10 milímetros de diámetro. Chufa o juncia. Es una planta herbácea que produce el tubérculo comestible conocido como chufa. Al haberse encontrado restos en vasijas del antiguo Egipto, se sabe que este tubérculo tiene una historia de cultivo de al menos 4000 años, siendo una de las primeras plantas explotadas en la agricultura. Una vez recolectadas, las chufas son lavadas y secadas para su conservación, encontrándoselas a la venta cuando ya están secas. Su uso más apreciado es para la elaboración de la horchata de chufa, bebida muy típica de la ciudad de Valencia, España. También es empleado como cebo para atraer presas de caza como ciervos y especialmente pavos. Guisante tuberoso. Los tubérculos se encontraron a 14 centímetros por debajo de la superficie del suelo. Las raíces más bien no ramificadas pueden alcanzar los 70 centímetros de profundidad. Esta planta florece en julio y agosto. Hipomea costata. Comúnmente conocida como patata del monte o ñame del desierto, es una planta nativa de Australia. Sus tubérculos proporcionan una forma de alimento a algunos pueblos aborígenes. Los tubérculos son redondeados, de 12 a 20 centímetros de largo por 5 a 18 centímetros de ancho, y una sola planta puede tener hasta 20 tubérculos. Es la fuente de la patata arbusto, un alimento básico de los aborígenes. Las papas de monte se cuecen en la tierra tibia debajo de las brasas y se pelan cuando se cocinan. Jícama. Se asemeja a un nabo en apariencia física, aunque no están relacionados. Es una planta leguminosa, herbácea, de raíz globulosa, jugosa y dulce. Su textura es crujiente y acuosa si se consume cruda. La jícama es originaria de México, donde también es conocida como la jícama, papa mexicana o nabo mexicano. El sabor es dulce y almidonado. Generalmente se consume crudo, con sal, limón y chile o en ensaladas. La jícama en España es cultivada por jalapeños tujitana. La jícama en España es un producto muy codiciado y difícil de encontrar. La jícama en España es un tubérculo que contiene de 86 a 90% de agua, vitamina C, calcio, fósforo, potasio, hierro, así como trazas de proteína y de lípidos. Su sabor dulce proviene de la oligofructosa inulina, carbohidrato que por cocción se convierte en fructooligosacarina, que no lo metaboliza el organismo humano y resulta ideal para consumo de los diabéticos. Konjac. El konjac es un tubérculo que crece en el sudeste asiático, concretamente en los bosques tropicales de zonas como China, Japón, Vietnam o Indonesia, que durante siglos ha sido utilizado como medicamento natural por sus interesantes propiedades físicas y también nutricionales. Los tubérculos de Amorphopayus konjac son utilizados para hacer konjaku, un agente espesante japonés que contiene glucomannan, una fibra que puede absorber hasta 200 veces más agua que su peso en seco. En
En este segundo sentido, la raíz del konjac ha sido ampliamente empleada tanto en Asia como en Europa por su composición, que alcanza casi el 100% de fibra, convirtiéndola en un alimento altamente digestivo a la par que saciante. Los usos de la raíz del konjac siguieron evolucionando y así nació la pasta de konjac, un alimento de origen más natural que las pastillas de glucamanano que conserva todas las propiedades positivas de la raíz del konjac, tales como su alto índice de fibra y su gran capacidad de absorción de agua. A diferencia de la gelatina y algunos otros gelificantes, el konjac no se derrite en la boca. Kutsu arrurus. El kutsu es una planta ornamental originaria del sudeste asiático. Es una leguminosa trepadora e invasiva, con unas raíces enormes que una vez deshidratadas, producen un polvo de almidón muy blanco. Una cucharadita de kutsu equivale a una cucharada de almidón de maíz. Es un espesante natural que se usa desde la antigüedad en la cocina y como medicamento, porque tiene grandes propiedades medicinales. Se usa en cocina y repostería para aportar textura. Lirio de agua, Nimaea. Las especies de este género tienen una gran importancia en jardinería para ornamento de superficies de agua y en acuariofilia. En algunos lugares, se usan en la alimentación humana las semillas y los tubérculos. Loto. La raíz del loto se considera como una planta sagrada. Es una planta de agua, originario de Indonesia y la India. La raíz se compone de tubérculos alargados con motas de color amarillento, cada uno de aproximadamente 15 centímetros de largo y unidos uno a otro como una cadena grande y rígida. La raíz del loto es ligeramente dulce, puede consumirse en crudo y cocinada mediante distintos métodos de cocción. Como las patatas, sus posibilidades culinarias son casi infinitas, hervidas, asadas, fritas o como los nabos, para hacer caldos y sopas, sofritos, etc. Maca. La maca es una planta que crece en el altiplano andino. Se ha cultivado como hortaliza por al menos 3000 años. La raíz se usa para fabricar medicamentos. El polvo de raíz de maca es muy nutritivo, fuente de vitaminas y minerales esenciales para la salud. La raíz también es rica en fibras, carbohidratos y proteínas. Tiene el potencial de mejorar la fertilidad en hombres y mujeres. Sus compuestos flavonoides ayudan a la salud mental. Uno de los alimentos más apreciados por los incas entre los alimentos seleccionados por los nativos peruanos y bolivianos de las montañas de los Andes, para sobrevivir a más de 3000 metros de altura se encuentra la maca andina, un tubérculo repleto de nutrientes y básico en su día a día. Cultivada desde hace más de 1300 años por los agricultores incas, la maca era aprovechada como alimento, para usos medicinales y afrodisíacos. Mandioca o yuca. Sus raíces contienen almidones de alto valor alimentario. Una vez secada al fuego o al sol, se muele para obtener una harina fina y delicada de la que se obtiene, por sedimentación, el almidón de mandioca y de este se obtiene la tapioca, también llamada casabe. La raíz fresca debe consumirse en un plazo breve, ya que debido a su alto contenido de almidones se descompone rápidamente. Maranta arundimacea. Las raíces se extraen de plantas de cerca de 25 años. Así, llegan a tener cerca de 23% de almidón. Los rizomas se lavan, luego se enjuagan, se vuelven a lavar y a secar y, finalmente, se reducen a pulpa en morteros o con trituradoras mecánicas. El líquido lechoso obtenido de la molienda se pasa a través de una tela gruesa que actúa como tamiz, donde queda retenido un mucílago de almidón de baja proteína, hierro y fósforo, que al secarse se transforma en un polvo insoluble. Se usa en dieta humana en la forma de bizcochos, pudings, mermeladas y tortas, y también con bovril, leche, en la cocina coreana, o hervido con algo de harina de trigo, como un alimento fácilmente digerible para niños y personas con restricciones dietéticas. Uyuco, o melloco. Los tubérculos del uyuco se consumen con más frecuencia hervidos que de otro modo, ya que su alto contenido de agua, un 85% cuando frescos, dificulta otras preparaciones.
La piel es delgada y se quita con facilidad, pero puede consumirse junto con la pulpa, de color pálido, firme, lisa y suave, sin rastro de fibra. La textura ligeramente gomosa del tubérculo crudo desaparece con la cocción. Se los utiliza enteros como guarnición, rallados, en puré, o molidos para espesar sopas y estofados. Se los prepara también en conserva. No modifican así su textura ni su sabor, aunque el color se empalidece. La necesidad de aderezarlos de este modo es poca en origen, pues se conservan durante muchos meses a temperatura ambiente, pero es el método más habitual para la exportación. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada, y compártelo, que, a mí, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo vídeos para el interés de todos, y para que YouTube los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los vídeos que suba. Muchas gracias, y hasta pronto.